civiles que nos acompañan. Es necesario precisar y dar a conocer el posicionamiento del movimiento por la soberanía alimentaria energética, los derechos de los trabajadores y las libertades democráticas. Hoy se está llevando a cabo a nivel nacional una marcha y en el estado también en todas las capitales para manifestarnos en contra de estas políticas neoliberales. Número 1. Los procesos electorales del presente año se llevarán a cabo en un ambiente enrarecido en el que la polarización política determinada por el afán del titular del Ejecutivo por retener a toda costa el poder para su partido, la violencia vinculada a la acción del crimen organizado, la vulnerabilidad extrema de la economía del país ante la recesión de la eurozona y la desaceleración en los Estados Unidos, el abandono crónico del campo y la acumulación de conflictos sociales sin solución, están generando las condiciones para que los intereses de los poderes de facto, el gobierno norteamericano, el capital transnacional, el narcotráfico y las televisoras, entre otros, determinen el desarrollo de los comicios en puerta, así como las condiciones de gobernabilidad posteriores a la elección presidencial. Número 2. En esta circunstancia, agravada por la impunidad con que actúan funcionarios y empresarios corruptos, existe un alto riesgo de que se produzca una grave crisis social y política al amparo de la cual se busque imponer una regresión autoritaria o populista mediante la reducción o eliminación de derechos sociales fundamentales, las iniciativas de ley para imponer reformas neoliberales en los ámbitos de lo laboral y de la seguridad pública, la criminalización de la protesta social y la política de agresiones en contra de las organizaciones sociales independientes, con la consecuente proliferación de presos políticos, constituye un funesto anticipo de esta tendencia. 3. La responsabilidad del actual gobierno en esta situación de crisis y emergencia es insoslayable. Durante la presente administración, los índices de pobreza y desigualdad se han incrementado. La drástica caída de los niveles de bienestar de la mayoría de las y los mexicanos ciertamente ha sido determinada por factores como la crisis alimentaria nacional e internacional. Los fenómenos climáticos se han traducido en la pérdida de cosechas o los incrementos graduales que desde 2009 se aplican a la gasolina y el diésel, pero sin duda su principal detonante es la persistencia de una política económica que sacrifica el desarrollo del mercado interno, que promueve la dependencia ante el exterior y que multiplica la pobreza y el desempleo. 4. El modelo neoliberal, sustentado en la economía de libre mercado y en un estado mínimo, ha entrado en una grave crisis en el campo, que se profundizó por los embates del cambio climático, el empobrecimiento de las familias campesinas, el encarecimiento de diversos alimentos básicos y los brotes de hambruna. Son parte de un panorama desolador que agudiza la pérdida de soberanía alimentaria de nuestra nación. Número 5. Para enfrentar se requiere un programa alimentario energético emergente. Número 6. El programa alimentario que proponemos está sustentado en los artículos 4 y 27 de la Constitución, reformados en el 2011, y en el presupuesto de egresos de la Federación, vigente para el 2012, que contempla un monto de recursos de 38.300 millones de pesos dentro del programa especial concurrente enmarcados en el denominado Programa de Derecho a la Alimentación. 7. En materia de seguridad y derechos humanos, existe un marcado desprecio y deterioro de la capacidad del gobierno para afrontar sus responsabilidades más elementales y hacer valer el Estado de Derecho. Datos oficiales reconocen que alrededor de 47.000 personas han perdido la vida como consecuencia del recrudecimiento de la espiral de violencia, lo que hace evidente el fracaso de la guerra frontal contra el narcotráfico que encabeza el gobierno federal. Peor aún, al amparo de la misma y del uso facioso y la corrupción del aparato de justicia, se han elevado los casos de violaciones a los derechos humanos de la población, así como la persecución, hostigamiento, detención y asesinato de diversos dirigentes, luchadores sociales y defensores de los derechos humanos. Número 8. En el medio laboral se pretende imponer una contrarreforma que atenta contra los derechos laborales individuales y la contratación colectiva. La libertad y autonomía de los sindicatos está literalmente secuestrada por los empresarios, el gobierno federal y los gobiernos locales. Con políticas como esta, se hace casi imposible la defensa de los derechos laborales
desde los centros de trabajo. El Ejecutivo Federal, por su parte, ha asumido una clara defensa de los intereses de ciertos empresarios nacionales y del capital transnacional a costa de los derechos laborales, como lo demuestra la inminente quiebra fraudulenta en Mexicana de Aviación, la arbitraria e inconstitucional disolución de Luz y Fuerza y el conflicto minero. 9. Nuestro movimiento ratifica la exigencia de solución inmediata de estos conflictos, lo que implica la resolución a todos los problemas planteados por los mineros de Taxco, Sombrerete y Cananea, la reactivación y reestructuración de la Aerolínea Mexicana de Aviación y la respuesta satisfactoria al proyecto de reinserción laboral de los compañeros del SME. De ninguna manera aceptaremos que se supriman las fuentes de trabajo de los electricistas y de los trabajadores de Mexicana, ni la cancelación de las relaciones laborales en Cananea. 10. Uno de los sectores más afectados por la comprometida situación del país es justamente el de las mujeres. La inequidad y la discriminación continúan afectando a las mujeres trabajadoras, lo que se advierte principalmente en espacios tan sensibles como el acceso al trabajo, el pago de remuneraciones adecuadas en función del valor del trabajo realizado o la promoción a puestos de dirección y liderazgo. Un alto porcentaje de mujeres laboran en el sector informal bajo condiciones extremadamente precarias. Estos hechos, que acreditan la grave responsabilidad del actual régimen ante la nación por el quebranto del campo, por la condición del riesgo de la economía, por el incremento de la pobreza y la desigualdad, así como por la cancelación de fuentes de trabajo, no pueden quedar impunes. El cambio del rumbo político, económico y social del país para conjurar el peligro de una regresión autoritaria es la principal prioridad de la nación, por lo que las organizaciones sociales desarrollaremos una intensa campaña que inicia este 31 de enero para evitar que los responsables del deterioro de la vida nacional queden impunes y colocar en el centro del debate nacional el proyecto del país y los cambios que se requieren. Como parte de dicha campaña de este movimiento, se llevará un programa de acciones políticas en la perspectiva de construir un amplio polo político y social capaz de abrir paso a un proceso de cambio de fondo basado en la participación social y en 5 grandes líneas de acción que son: número 1, la democratización del régimen político para construir la democracia participativa en todos los ámbitos, incluido el laboral, desterrando toda forma de corporativismo o clientelismo en la relación gobierno-sociedad. Número 2, el cambio de rumbo de la economía, cuyo punto de partida es la reconstrucción del mercado interno para lograr el desarrollo económico incluyente con redistribución del ingreso. Número 3, una nueva política social que implica sustituir las políticas asistenciales vigentes por políticas de desarrollo y participación social. Número 4, la reforma agropecuaria para revertir el abandono crónico del campo mexicano. Y número 5, la transformación de la política exterior para fortalecer la autodeterminación de nuestra nación. Hoy hacemos un llamado al Poder Legislativo y cumplir con el punto de acuerdo para retomar el proceso de diálogo con nuestro movimiento, y demandamos su intervención en la resolución de los conflictos que involucran a los mineros, los electricistas y los trabajadores de aviación. Emplazamos finalmente a todos los partidos políticos a analizar y debatir nuestras propuestas, estableciendo compromisos claros de cara a la nación para transformar y democratizar la vida. Ya que ante los comicios en puerta, para nuestro movimiento no caben ni los cheques en blanco, ni la indiferencia hacia las demandas del movimiento social. Finalmente, en esta jornada de lucha, nuestro movimiento enarbola las siguientes demandas: aumento salarial de emergencia y control de precios a los artículos que integran la canasta básica, programa permanente para la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, por la inmediata solución de las huelgas de Cananea, Taxco, Sombrerete, los conflictos que involucran a los mineros, a los electricistas del SME, a los trabajadores de las preparatorias del gobierno del Distrito Federal, la Universidad de la Ciudad de México y a los trabajadores de Mexicana de Aviación. Asimismo, convocamos a una campaña nacional para rescatar a Mexicana de Aviación mediante un fideicomiso social, el derecho pleno al ejercicio de la libertad sindical y a la contratación colectiva de trabajo auténtica, desaparición del contratismo de protección patronal,
libertad a los presos políticos del SME, de los mineros y de otras organizaciones sociales. Exigimos especialmente la liberación del compañero Francisco Jiménez Pablo y de Miguel Márquez Ríos, no a la criminalización de la lucha social, no a las amenazas de detención de integrantes de la lucha por la defensa del Cerro de la Tortuga. Alto al baño de sangre causado por la escalada de violencia y la errática política gubernamental del combate al crimen organizado. No más impunidad ante los feminicidios y la violación de los derechos humanos de la población. Apoyo a las revisiones salariales y contractuales de los sindicatos mineros, telefonistas, particularmente del sector universitario. En defensa de una educación pública, laica y gratuita, demandamos el incremento gradual de recursos del sector educativo hasta alcanzar el 8% del PIB, cancelación del Pacto Calderón-Gordillo y de la Alianza por la Calidad de la Educación y sus medidas incluidas la evaluación universal, renacionalización de la industria eléctrica y petrolera, acceso universal a un servicio de salud de calidad. Exigimos que el Ejecutivo y el Legislativo declaren que el país se encuentra en un estado de emergencia alimentaria por un programa alimentario emergente para recuperar la soberanía alimentaria de nuestro país, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. No permitamos que el daño que el actual gobierno le ha causado al país quede impune. Compañeros, este es el posicionamiento que se está dando lectura a nivel nacional y de esta manera todas las organizaciones que estamos en este momento concentradas, al pueblo y los ciudadanos, queremos darles a conocer que no daremos ni un paso atrás, compañeros. Sindicatos unidos jamás serán vencidos.